entre ellos gastritis crónica, reflujo gástrico, problemas gastrointestinales, problemas intestinales también, y migrañas, hemicráneas, dolores de cabeza muy intensos, que incluso a veces eran, los que lo han pasado lo saben, invalidantes, ¿no? O sea, de una intensidad de 1 a 10, diría 9 o 10. Bueno, así que empecé a investigar sobre el tema de la alimentación. En mi caso, eh, y bueno, aparte hice consultas a médicos orientales. Me suprimieron las harinas, especialmente las harinas refinadas, y también los lácteos, especialmente la leche, que era una de las causas fundamentales de estos trastornos. Así que les diría que al dejar de consumir estos alimentos, también dejé de tomar medicación que, digamos, solo lo que hacían era calmar los síntomas, ¿sí? Incluso yo tomaba leche con cierta información que había en el momento de que era, como era alcalina, era adecuada para calmar la gastritis, y en realidad lo que hacía era empeorar el cuadro, ¿sí? Y esto tiene que ver, lo vamos a ver un poco más adelante, con que los alimentos que tienen cierta naturaleza, en realidad cuando se metabolizan en el organismo se convierten en lo contrario. O sea que el efecto, por ejemplo, si es un alimento que produce calor, que su composición debería producir calor en el cuerpo, lo que produce es lo contrario, frío. Ahora lo vamos a ver, pero se los quería anticipar. Bueno, vamos a empezar. Acá tenemos alguna definición general, algunas cuestiones de las definiciones sobre dietética y nutrición, de las cuales quiero destacar algunas cosas que están allí resaltadas, ¿sí? Bueno, la nutrición como estudio de la relación entre salud y alimentación, cómo nuestro organismo procesa los nutrientes, las proteínas, hidratos de carbono, grasas, etcétera, vitaminas, minerales. Consiste en el tratamiento de los trastornos alimentarios. La idea de la nutrición y la dietética es mejorar la salud del individuo a través de los cambios en los hábitos de vida y en la alimentación, en función de las condiciones de cada persona y su actividad física. Es interesante porque pareciera que no se toma muy en cuenta estas indicaciones, ya que nos encontramos muchísimo, si uno va a las redes o a todas las fuentes de información que hoy tenemos sobre el tema de alimentación y que generan una gran confusión, porque la información es contradictoria y existe aparte, eh, digamos, indicaciones de médicos, nutricionistas, del estilo de, por ejemplo, hay que tomar al menos 2 litros de agua por día, ¿no? Entonces, fíjense que esto ya es una contradicción con la idea de dietética y nutrición, porque si hay que este tipo de definiciones abarcan a todo el mundo, entonces ya no es individual, ya no es una indicación que es lo que corresponde o qué es lo que es, digamos, saludable para cada persona. Respecto de esta indicación, esto no toma en cuenta ni la actividad física, no toma en cuenta las características de las personas, es decir, no toma en cuenta si es una persona que transpira mucho, que transpira poco, si hace actividad física, si es sedentario, qué tipo de cuerpo tiene, cómo metaboliza los líquidos,
¿Qué alimentación tiene? Porque ustedes saben que los alimentos están compuestos en una proporción enorme por agua. Así que los animales, por ejemplo, en la naturaleza, si uno alimenta a un animal doméstico, un gato, le da alimento sólido, y el gato tiene que tomar agua, pero en la naturaleza prácticamente no toman líquido, porque tienen el líquido del propio alimento, ¿no? De los animales que cazan, en este caso. La otra cuestión que genera grandes confusiones y, bueno, de alguna manera la medicina tradicional china eh, permite pensar las cosas de una manera más integrada y nos va a permitir, espero que les quede esta idea, salir de esta especie de competencia entre partidarios de diferentes dietas que hoy están muy de moda, muy en boga y que en realidad dejan por fuera, a veces, en muchos casos, nutrientes, o porque dejan afuera alimentos, porque dejan afuera la energía y los nutrientes que esos alimentos tienen, ¿no? Tenemos, bueno, las dietas cetogénicas, las dietas vegetarianas, los carnívoros estrictos, los veganos, y a veces se defiende de una manera muy intensa cada posición y a veces en contra o enfrentados a otras pautas de alimentación, ¿no? Y si debería haber algún tipo de consenso general como punto de partida respecto del tema de, de la alimentación, disculpen que estoy admitiendo gente todavía, el consenso general debería ser respecto de los ultraprocesados, es decir, de alimentos, yo lo llamaría más que alimentos, comida, fabricada de modo industrial. ¿Sí? Respecto de este tema, eh, diría yo, tal vez es uno de los pocos consensos generales que podemos tener, porque, bueno, no hace falta que se explique que no son, y desde el punto de vista de la medicina china esto es categórico, no son alimentos naturales. Entonces tienen muchos aditivos, tienen mucha química, se venden muchas veces como saludables y cuanto más procesados son, menos saludables son. Bueno, acá tenemos algunos aspectos a tomar en cuenta, vamos con algunas cosas generales y después entraremos específicamente en la filosofía china, respecto de, en general, y aplicada en este caso de esta clase a la alimentación. Acá tenemos una cuestión que es sí importante para la medicina china, que todas las causas internas de enfermedad son las emociones. ¿Sí? Toma muy en cuenta la medicina china los aspectos emocionales y la posición que sostiene es que si las emociones están en equilibrio, eh, el organismo está en mejores condiciones para rechazar, para verse invadido, o sea, su sistema inmune está en mejores condiciones para evitar enfermedades. ¿Sí? Rasgos de carácter, condiciones físicas, características físicas, después vamos a ver a qué nos referimos también con características físicas, enfermedades de la niñez, enfermedades, tendencias, digamos, a enfermedades hereditarias, la edad, qué tipo de alimentos come, la cultura en la que pertenece también, respecto a los alimentos que consume, las cocciones, crudos,
menos cocidos, más cocidos, cómo influye eso también en el nivel de energía de los alimentos y en el efecto que tiene sobre el cuerpo, estilo de vida, ejercicio, trabajo, lugar de residencia eh, y estación del año. Bueno, filosofía de la nutrición china. Eh, la filosofía de Oriente considera algo que parece bastante razonable y obvio, sin embargo no lo es. Um, que es esta idea de que somos parte del ciclo de la naturaleza, es decir, así como funciona el universo, así funciona nuestro cuerpo, que es como un pequeño universo, ¿sí? Y así funcionan nuestras células. O sea, uno puede ir de lo macro a lo micro, como dicen los chinos, macrocosmos a microcosmos, y vamos a encontrar cosas en común, que es cómo funciona la naturaleza, ¿sí? A nivel macro y a nivel cada vez más micro, cuerpo, célula. Como tal, eh, si somos parte del ciclo de la naturaleza, los seres humanos tenemos una característica respecto del resto del reino vivo, es que en realidad somos los sujetos menos adaptados a la naturaleza. No tenemos instintos, la mayor parte de las cosas las tenemos que aprender, las tienen que enseñar. Y por otra parte, como somos poco adaptados a la naturaleza, lo que hacemos es intervenir sobre la naturaleza, ¿sí? Con los resultados que ustedes ya conocen. Pero una de las formas de intervenir sobre la naturaleza es fabricar alimentos. Aparte del modo en que vivimos, por supuesto no es que vivimos en el campo donde cultivamos nuestros propios alimentos, esto genera algunas dificultades y bueno, pero de todas maneras, entonces, el concepto básico es que la alimentación tiene que ser natural, porque los alimentos naturales tienen la energía que nosotros necesitamos, ¿sí? La naturaleza provee alimentos integrales. En la naturaleza las vacas no dan leche descremada, los cereales no están en la planta refinados, los azúcares no están en los vegetales de manera refinada. Este es el concepto de que la alimentación tiene que ser integral, es decir, el alimento tal cual lo provee la naturaleza. ¿Mm? Como les decía, los alimentos son portadores de energía. A la energía en la medicina china se la llama qi, chi, mejor dicho, qi dirían los japoneses, chi. Eh, el concepto de chi es importantísimo, es lo que llamamos energía vital, que tiene diferentes formas de manifestación. El chi en parte es lo que recibimos de la respiración, o sea, el oxígeno que respiramos. El chi lo recibimos de la energía del sol. Sin respiración, sin oxígeno, sin sol, no podríamos vivir. Y el chi lo recibimos de los alimentos. O sea, como dicen los chinos, recibimos la energía del cielo y recibimos la energía de la tierra. Eh, y el concepto respecto del chi es que enfermamos cuando hay un desequilibrio energético. La idea de enfermedad es un desequilibrio energético, un desequilibrio de yin y yang, que ahora lo vamos a ver. Este desequilibrio, bueno, acá está, digamos, los títulos, digamos, produce, y este es un concepto también muy importante, plenitud o vacío, que traducido sería exceso o déficit, ¿sí?
¿Por qué es tan importante? Porque también tenemos una tendencia en Occidente a pensar que si un alimento es bueno, cuanto más consumamos de ese alimento, mejor, más saludable será. Y ahí lo que estamos perdiendo de vista es el exceso, que cualquier cosa, por más buena que parezca, por más saludable que parezca, cuando está en exceso, se transforma en lo contrario, ¿sí? Por ejemplo, un alimento o una bebida que puede ser tonificante, si uno la consume en exceso, produce el efecto contrario, que es debilitar. Esto es lo que se llama el desequilibrio entre yin y yang. Los alimentos tienen cualidades, en medicina china se consideran por sus cualidades energéticas, porque son agentes de calor, o sea, hay alimentos que generan calor, hay alimentos que enfrían, hay alimentos que secan y hay alimentos que generan humedad. Bueno, acá me dicen que no pudieron verla, que les quería mostrar una imagen, está bien, una imagen en movimiento, porque ya la conocen, la imagen de Yin y Yang, que estaba ahí en la presentación anterior. Eh, hay que pensarla en movimiento, ¿sí? Hay que pensarla en movimiento girando, más que girando es que cuando una crece, la otra decrece, ¿sí? Una sube, otra baja, ¿sí? Ese es el ciclo de las estaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, el verano sería máximo yang, el invierno sería máximo yin. Es decir, el yang y el yin son dos conceptos, que hay que pensarlos como tales, como conceptos opuestos que se definen uno al otro, ¿sí? En la figura del yin y el yang, ustedes ven que hay dos puntos dentro de la figura, que es que todo yang tiene parte de yin y todo yin tiene parte de yang. No podrían estar en extremo porque eso no sería la vida, ¿sí? Es un ciclo en movimiento, son conceptos como tales que marcan una oposición. No habría día si no habría idea, no habría noche si no hay día, no habría calor si no hay frío, ni siquiera podríamos pensar el concepto, ¿sí? El universo está regido por el principio de cambio, movimiento, mutación y relación entre opuestos, ¿sí? Es una relación entre opuestos, opuestos complementarios, no pueden estar el uno sin el otro. Los cambios son cíclicos, el cambio es la única realidad existente. En la figura que estábamos viendo antes, fíjense aquí, tenemos estas dos líneas continuas, es yang extremo, yang, esto es yang pasando a yin, esto es yin, y esto es yin transformándose en yang, ¿sí? Un ciclo. Acá tenemos brevemente las leyes del yin y el yang, son yin y yang, son, dicen los chinos, son y ese es el ideograma chino, las imágenes de la ladera iluminada de una montaña y la ladera está en sombra. Acá tenemos las cuatro leyes: ley de oposición, ley de interdependencia, ley de consumo mutuo y ley de intertransformación. El desequilibrio de yin y yang es el que provoca las enfermedades. Provocan enfermedades por deficiencia o por exceso, es lo que les decía, ¿sí? Entonces, después cuando veamos que hay alimentos yin y yang, que esa alimentación para cada quien esté en equilibrio,
determinará un equilibrio entre alimentos de naturaleza caliente y fría, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá ven el cuadro, para que entiendan de qué se trata. Piénsenlo incluso a nivel de la naturaleza, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el calentamiento global es que ha dejado de estar en equilibrio la energía que llega a la Tierra con la energía que sale de la Tierra. Bueno, piénsenlo de la misma manera para nosotros mismos, ¿sí? Acá tenemos yin y yang en equilibrio, acá tenemos esta columna blanca, es un desequilibrio por exceso de yang, mientras el yin está normal. Todas estas cosas que les estoy contando forman parte del diagnóstico que hacemos cuando tenemos un paciente para tratar su enfermedad, ya sea con acupuntura o con los alimentos que tenemos que darle a esa persona en particular, definiendo qué tipo de, si está en exceso o en vacío, el yang o el yin, ¿sí? Tiene sequedad, si tiene humedad, si tiene exceso de humedad en el cuerpo, por ejemplo en el estómago. Entonces, acá tenemos exceso de yang, acá tenemos yang normal, exceso de yin, y acá tenemos insuficiencias. ¿Sí? Yang está normal, tenemos una insuficiencia o vacío de yin, acá el yin está normal y tenemos una insuficiencia o vacío de yang. Acá tenemos en general lo que define algunos de los términos que definen qué es yang y qué es yin. ¿Sí? Yang, bueno, miren el cuadro, luz, oscuridad, calor, frío, yang es exterior, energía, yin es materia. A nivel de los órganos, por ejemplo, yang define la función, porque es el movimiento. ¿Sí? El metabolismo es yang. El órgano que recibe los alimentos y la estructura del órgano, que es materia, es yin. ¿Mm? Lo de tangible y tangible tiene que ver con este carácter de que el yin sería como la energía condensada, ¿sí? En materia. Bueno, el calor es expansivo, el frío es contractivo, etc. Dejo un poco para que lo miren. Fíjense, el insomnio, por ejemplo, es un exceso de yang, ¿sí? Todo lo que es agudo es yang, ¿sí? Fiebre, enfermedades agudas, enfermedades crónicas es yin. La inflamación es yang, el edema es yin, agua. Si referimos yin y yang a nuestro cuerpo, yang es toda la parte superior, exterior, la superficie, los laterales, la espalda, la cabeza, la parte superior del cuerpo, del ombligo está la cabeza, el cráneo, los órganos yang, van a ver ahora que hay órganos yang y yin, la energía es yang, la sangre y los líquidos orgánicos son yin, la sangre necesita, ¿cómo se articula? Para que entiendan la articulación de yang y yin. Está la sangre que es yin, pero sin la energía yang no podría moverse, o sea que la circulación sanguínea es yang. El yang es ki defensivo, se llama wei qi, tenemos sobre la superficie del cuerpo lo que impide que entren los patógenos. ¿Sí? Como les decía, yang es la función de los órganos y yin es la estructura de los órganos. Acá tenemos una tabla de
alimentos yin y yang. Entonces, volviendo a lo que decíamos al principio, que hay dietas que son muy restrictivas respecto de los nutrientes y de los alimentos que se consumen, y tienen el riesgo, digamos, lo que hay que tomar en cuenta en ese tipo de dietas es que están solo en un sector de la alimentación. ¿Sí? Fíjense ustedes, por ejemplo, ¿no? Si hacemos una dieta vegana estricta, vamos a tener algunos alimentos equilibradores, que decir que no son ni yang ni yin, pero vamos a tener muchos alimentos de carácter yin. Frutas, aceites, azúcar, jugos. ¿Mm? Vamos a tener yin, está muy bien, verduras, frutos secos, picle, frutas, en general, pero nos va a faltar todo esto. Si encima nos dicen que hay que consumir poca sal, lo mismo para las dietas carnívoras estrictas, o las dietas cetogénicas, una dieta baja en carbohidratos, la que se llaman dietas low carb, bueno, va a tener algo de esto, va a tener algo de esto, ¿sí? Va a haber verduras, ¿sí? Cuanto más vamos hacia los extremos de la alimentación, de las dietas, más desequilibrada es la dieta, ¿sí? El cuerpo, por supuesto, tiene gran capacidad de adaptación, ¿sí? Pero estamos dejando de lado parte de los nutrientes. Acá tenemos otro concepto fundamental de la medicina china, que son los 5 elementos o movimientos. Esto es clínica, es decir, desde la medicina china pensamos, o sea, se los doy a ustedes porque les va a servir de referencia general para entender por qué la medicina oriental es holística, por qué es integrativa, y por qué es tan importante que sea de esa manera. Porque en medicina occidental estamos acostumbrados, no es que estamos acostumbrados, digo, hay una tendencia general en la medicina occidental que tecnológicamente ha evolucionado muchísimo y desde ese punto de vista es muy eficaz para tratar problemas agudos, agudos de cierta gravedad, me refiero urgencias, emergencias, con toda su aparatología tecnológica, la cirugía, en fin, y medicamentos para salir, digamos, rápidamente de un cuadro grave. Pero que lo que es la clínica general tenemos que pensarlo en este sentido, ¿sí? Como que todo está integrado. Estos son los 5 elementos de la naturaleza: fuego, tierra, metal, agua y madera. Fíjese que tenemos unas flechas que significan que la madera produce fuego, que el fuego produce la tierra, ¿no? La madera se consume, se quema, la ceniza fertiliza, genera tierra, en la tierra se generan los metales, en la tierra se genera a partir de los minerales el agua alimenta la madera, este es lo que se llama el ciclo de generación, ¿sí? De madre a hijo, ¿sí? Y estas flechas cruzadas significan cómo un elemento controla al otro. Acá tenemos un poco más ampliado que a cada elemento le corresponde un par de órgano y víscera, ¿sí? Fuego le corresponde corazón e intestino delgado, hay otros órganos, pero para hacerlo más simple, eh, a la tierra le corresponde el yin, es el vaso, el yang es el estómago, al metal, pulmón y intestino grueso,
al agua riñones y vejiga, y a la madera el hígado y vesícula biliar. Acá ya entonces empezamos a pensar, si pensamos en la alimentación, cómo lo que comamos, lo que suceda acá, fundamentalmente, va a afectar al resto de los órganos, ¿sí? Por múltiples interacciones, ya sea por la relación que tienen de madre a hijo. ¿Sí? Quiero decir, por ejemplo, que digamos, vamos a poner como ejemplo, si acá tenemos el estómago débil, una madre débil no podrá alimentar a su hijo adecuadamente. Podemos llegar a tener problemas respiratorios, resfríos y gripes con más frecuencia, porque en este sector, acá en el metal, ¿sí? Pulmones, intestino, la energía de los alimentos que sube, se transforma, es lo que genera, aquí se genera lo que se llama la energía defensiva, ¿sí? Lo que nos protege de los patógenos, ¿sí? Aquí, este es un lugar importante del sistema inmune en medicina oriental, ¿sí? O sea, acá hay debilidad, acá va a haber debilidad. Y a su vez, la alimentación, lo que sucede acá va a incidir lo que pasa a nivel de riñones. ¿Eh? Puede incidir, por ejemplo, para un ejemplo, retención de líquidos, edema. Y este es el punto, la tierra, digamos, lo que tiene que ver con estómago y vaso páncreas en realidad. ¿Por qué suele ser el lugar de los mayores excesos? Porque es donde está más presente el tema de los alimentos refinados. Los refinados ya es un exceso. Porque no es nuestro cuerpo quien está refinando, por así decir, quien está separando los nutrientes, quien está separando la glucosa de los hidratos de carbono, ¿no? Si ya lo consumimos, el azúcar directamente, ya hacemos, por ejemplo, un pico de glucosa. ¿Mm? En principio la glucosa es necesaria, fundamental, para el músculo, para generar músculo, ¿sí? Pero su exceso va a producir lo contrario, va a debilitar. ¿Eh? Por ejemplo, resistencia a la insulina, diabetes. ¿Mm? Entonces, este cuadro nos permite pensar la alimentación en medicina china de otro punto de vista. Tenemos alimentos, acá volvemos a la naturaleza de los alimentos, ¿sí? Antes habíamos visto yin y yang, esto es parecido, y acá tenemos la lista, digamos, de alimentos que calientan, que templan. ¿Eh? En invierno comeremos más alimentos de naturaleza tibia y caliente, tonifican la energía y el yang. Los que son de naturaleza caliente tienden a secar, tienden a producir movimiento, a producir transformaciones, a expeler hacia el exterior. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Provocar sudoración. Entonces tenemos fiebre, tenemos un cuadro agudo, tenemos que comer alimentos frescos, pero también podemos comer alimentos de naturaleza tibia y caliente, o picantes, por ejemplo, para expulsar a través del sudor y bajar la fiebre, ¿sí? Ustedes saben que el sudor es un mecanismo de regular la temperatura. Y como mueven, aceleran el metabolismo en general, ¿sí? Bueno, neutros, miren un poco la tabla, los fríos refrescan, tonifican el yin, que es la sangre, ¿sí? O sea, el chi mueve la sangre, y acá dice tonifica la sangre. Tonificar la sangre lo pueden traducir, por ejemplo, con valores de laboratorio adecuados, ¿sí? La sangre que transporta lo que tiene que transportar, ¿no? Adecuadamente. Hidratan, lubrifican, calman, sedan. Los alimentos de naturaleza yin son sedantes, ¿sí? Ralentizan el metabolismo y forman la estructura. ¿Sí? Esta es la función, esta es la estructura.
Acá tenemos el mismo cuadro, yin y yang siempre en el medio, esto está siempre en movimiento. ¿Eh? Alimentos de naturaleza amarga, acá están los sabores, ¿sí? Pone el café como un buen ejemplo de alimento amargo. Alimentos dulces, picantes, salados y ácidos, ¿sí? ¿Cómo interactúan? Acá les voy a poner, vamos a poner otro ejemplo. Acá tenemos un exceso, supongamos resistencia a la insulina, diabetes, ¿cómo trataríamos? Esto es muy general, ¿sí? Es solo un pantallazo. Uno podría decir, sería un buen alimento tomar café, ¿sí? Y alimentos amargos en general, para fortalecer este elemento, ¿sí? Para mejorar lo que sucede en la diabetes, resistencia a la insulina, para la medicina china, exceso de humedad, calor, ¿sí? Entonces tenemos acá los 5 sabores. Salado suaviza, disuelve el endurecimiento, humedece, lubrica los intestinos. Por ejemplo, ayuda en estado de constipación, ¿sí? Tenemos ejemplos de algas marinas, sal marina. Agrio es astringente, absorbe, enuresis, sudor excesivo, diarreas. Ejemplo, frutas agrias, limón, vinagre. El sabor amargo seca la humedad, dispersa obstrucciones, elimina calor. Edemas. Dispersa obstrucciones también, una obstrucción, un dolor, se considera que es una obstrucción, que es un estado de bloqueo de chi, energía. Ejemplos de alimentos amargos, verduras, alcaucil, repollo, verduras de hoja verde, café. Alimentos de sabor dulce, ¿no? Tenemos naturaleza y sabor, y después la combinación de ambas cosas, ¿sí? O sea, caliente, dulce, frío, dulce, es bastante complejo. Los alimentos de naturaleza de sabor dulce tonifican, equilibran, vigorizan. A nivel mental relajan, desaceleran, libera el dolor agudo, batata, arroz, maíz. Fíjense que hay algo de la naturaleza, del sabor dulce, que hace que sea algo muy deseable a consumir. Aparte, hoy se sabe que tiene eh, el exceso, digamos, que tiene un efecto a nivel cerebral sobre las sustancias cerebrales que regulan el estado emocional y la relajación y el deseo, las dopaminas, etcétera. Por eso suele ser muy adictivo, los alimentos dulces, porque son relajantes. Entonces, si uno come alimentos dulces naturales, es una cosa. Si uno come alimentos dulces cargados de grasas, con ultraprocesados, o refinados, la historia va a ser otra, ¿sí? Y tenemos alimentos picantes, dispersan los patógenos al exterior, son útiles en resfríos y gripes, activan el chi y la sangre, o sea, mejoran la circulación sanguínea, propician el sudor, alivia dolores, por ejemplo, dolores menstruales, resuelve edemas. Ejemplos, el jengibre, el ginseng, el ajo, la menta. Acá lo que agrega son las emociones, ¿sí? Lo que comamos va a influir también mucho en nuestro estado emocional y nuestras emociones van a influir mucho, es un ciclo, es una relación recíproca, ¿sí? Las emociones van a influir mucho en también cómo digerimos, cómo asimilamos los nutrientes, por ejemplo, ¿sí? Por eso la alimentación en medicina china no es solo qué comemos, sino cuándo lo comemos, cómo lo masticamos, ¿sí? Las cocciones no tienen que ser excesivas. Los alimentos, hay alimentos que se comen crudos que no deberían comerse crudos.
Bueno, en fin, es una cantidad de cosas a tener en cuenta, ¿sí? El sabor dulce se manifiesta en la boca. Lo que es el elemento tierra tiene que ver con la generación de músculo. Hoy diríamos el glucógeno, que ayuda a construir músculo. La emoción es la preocupación. ¿eh? Comer preocupado, la preocupación excesiva, influye en el metabolismo. ¿sí? Bueno, miren un poco el cuadro, no vamos a detenernos porque sería muy largo. ¿eh? Pero bueno, fíjense las emociones, tristeza, le corresponde al pulmón, la alegría, acá se refiere a alegría más bien al exceso, ¿no? El problema con el exceso, la manía, ¿sí? El riñón y la vejiga lo afecta, ¿qué afecta, no? Cómo se afectan recíprocamente los órganos y las emociones, ¿no? El miedo, ¿no? ¿Y qué afecta a nivel físico, emocional, ¿sí? Oídos, hueso, hígado, vesícula biliar, tiene que ver, fíjense ustedes, también con los ciclos de naturaleza. Hay un órgano preponderante, hay un alimento preponderante, hay emociones preponderantes, de acuerdo al ciclo del año, ¿sí? Bueno, al hígado, afección muy común hoy en día, la cólera, la ira, el mal manejo de la cólera, el resentimiento, que a su vez incide en la digestión, esta flecha, porque acá hay una relación recíproca importante entre estómago e hígado, ¿sí? Lo que se consume acá genera las sales biliares, para hablar en términos de Occidente, ¿sí? De nutrición occidental. En fin, bueno, acá tenemos algo parecido, y acá vemos la complejidad de las relaciones recíprocas, de las distintas relaciones entre los órganos, entre los elementos, ¿sí? Bueno, espero hasta aquí es la masterclass. Para los que estén interesados, es mucha información. Esto es simplemente un pantallazo. Quería transmitirles la idea de para resumir, algunas ideas fundamentales, que son: comamos alimentos integrales, no le saquemos la grasa a la leche si la leche no nos hace mal, tomémosla con todas sus grasas. Cuando se habla de las grasas saturadas que hacen mal, estamos hablando, en general los estudios que se han hecho no sobre grasas de animales alimentados naturalmente. Si ustedes se ponen a pensar, es bastante absurdo pensar que hay que sacarle parte de sus componentes a un alimento si es natural. ¿sí? Entonces, estas son las ideas más importantes que yo quiero transmitirles. La idea de que todo influye, cómo comemos, cómo lo masticamos, cómo lo cocinamos, la hora a la que comemos, la frecuencia con la que comemos. Y la idea muy importante de que no hay una alimentación adecuada para todo el mundo, más allá de lo que les dije, que son los consensos respecto de que los alimentos, cuanto más naturales, mejor es su energía. ¿sí? Así que, bueno, ahora vamos a dar espacio a preguntas en el chat, así que voy a intentar contestarle algunas preguntas. Y bueno, eh, los espero a los que quieran en el curso intensivo, ya van a recibir la información eh, sobre ese curso. Bueno, a ver si tenemos preguntas. Listo, hacer preguntas. Alicia,
Sí. Por escrito la pregunta, por favor. Bueno, efectivamente, acá me preguntan sobre las emociones. Bueno, digamos que lo emocional es lo más, tal vez lo más complicado de gestionar, ¿no? Cuando atiendo a un paciente, aparte de escucharlo, y escucho con mucha dedicación y con mucha atención porque tengo el oído entrenado, no puedo dejar de escuchar, de alguna manera he generado como una práctica que no es muy frecuente, que es integrar, ¿sí? Escuchar a mis pacientes respecto a sus emociones y sus conflictos, y bueno, en parte esto se puede controlar con acupuntura. Las emociones también, digamos, hay prácticas orientales para manejarlas. Eh, Meditación, es muy importante la respiración, es muy importante las horas de sueño. Las emociones no es que hay que suprimirlas, precisamente a veces el problema es suprimirlas, pero no es fácil canalizarlas y gestionarlas, así que se trata de gestionarlas y canalizarlas de la mejor manera posible. Tenía otra pregunta. eh, para la misma persona, la dieta debería variar en verano o en invierno, sí, sí. Sí, las estaciones determinan también, acá hay un poco de sentido común, en invierno consumimos más alimentos calientes por su naturaleza y más alimentos cocidos, guisos, por ejemplo. Esto siempre y cuando vivamos en climas que tienen inviernos fríos, ¿no? Esto, o sea que la región geográfica también va a influir, ¿sí? Eh, Así que para una persona puede variar efectivamente, y en las transiciones entre estaciones tenemos que cuidar la alimentación porque el elemento tierra tiene que ver con el final del verano, pero también con las transiciones entre las diferentes estaciones. O sea que la alimentación, el elemento tierra, evidentemente lo que es la alimentación está en el eje de todo el funcionamiento del cuerpo, del organismo, ¿sí? Eh, ¿Con qué reemplazar las tentaciones? Eh, Buah, pregunta difícil también. Diría que digamos, dejarse vencer de vez en cuando con la tentación, porque suprimirlo y reprimirlo permanentemente no hace más que empeorar las ganas de hacerlo, ¿sí? Así que yo diría ceder cada tanto a alguna tentación, ¿sí? Y si esa tentación es más bien natural, mejor. O sea, una tentación, por ejemplo, de algo dulce, diría de buena calidad. Y si vamos a comer una pizza y nos hace mal, por lo menos tratar de que sea de muy buena calidad, con buenos ingredientes. Eh, la medicina china tiene formas de elevar las plaquetas. Bueno, sí, la medicina china tiene lo que decía antes, que hay alimentos que tonifican la sangre, ¿sí? Tonifican la energía. ¿Sí? Y hay alimentos que mejoran el sistema inmune. Es muy importante los alimentos en relación con el sistema inmune. Entonces sí, y también con la acupuntura. El insomnio tiene que ver con el exceso de yang. El insomnio tiene que ver también con lo que se llama un exceso de, a veces, el hígado, por ejemplo, se manifiesta en los ojos, ¿no? Y los chinos dicen, no puedo cerrar, que el insomnio es no poder cerrar los ojos.
Es decir, el yang mantiene los ojos abiertos. Quiere decir que, por ejemplo, si estamos con alguna preocupación o estamos con algún enojo, se nos va a subir el yang a la cabeza, podemos decir, eh, y eso va a hacer que no tengamos los ojos abiertos. El yang no nos permite cerrar los ojos, es un exceso de yang. El insomnio tiene que ver con eso. ¿Sí? Bueno, acá me preguntan porque me dicen que son términos muy difíciles de entender, los 5 elementos, efectivamente es muy difícil de entender. Voy a ampliar esa información en el curso. Tengo muchísimas preguntas, así que no voy a poder responder todas. La sal marina, por supuesto, que es mejor la del supermercado. La sal de supermercado es sal refinada, no es integral. La sal marina conserva otros oligoelementos, tiene minerales, tiene potasio, tiene, en fin, está en equilibrio, ¿no? Tiene sodio, pero hay otros minerales. La sal refinada no está equilibrada. Y aparte le agregan aluminio, suelen agregar aluminio que no es un metal que debemos tener en nuestro cuerpo. Hay metales que sí, zinc, cobre, no aluminio. La papa, batata, el choclo no suben mucho la glucosa. Hay una cuestión de combinación de alimentos, ¿sí? Si una persona no tiene problemas de resistencia a la insulina, puede comer papa y batata si la combina con proteínas y grasas, ¿sí? Alimentación en equilibrio, ¿sí? La papa y la batata, si se comen frías, el almidón se cristaliza y eleva menos el nivel, hace menos pico de glucosa, ¿sí? Tomen en cuenta también que cuando hay hipoglucemia es porque hubo una hiperglucemia. Esto es yin y yang, esto es pensar desde el punto de vista de medicina china. No hay hipoglucemia si no hubo hiperglucemia. Si no hay exceso, no va a haber déficit, porque el exceso es el que lleva al déficit. No, la sal lubrica, la sal humedece. Es interesante. Estamos de vuelta como en el ejemplo anterior. Es siempre la medida. La sal lubrica, la sal disuelve masas, ¿sí? Pero la sal es extremadamente yang. ¿Se dan cuenta? Digo, entonces no es bueno comer con poca sal, dicho en términos generales, después hay que ver en cada caso, no es bueno comer exceso de sal, ¿sí? Entonces, el efecto que tiene un elemento, un alimento, es el que acá está descrito, salvo que me exceda. Cuando me excedo, produce exactamente el efecto contrario. Bueno, mm, bueno, labios secos, acá me preguntan sobre labios secos. Los labios, la boca, los labios tienen que ver con el elemento, con el vaso, con el vaso páncreas, ¿sí? Es la manifestación de un problema en el vaso páncreas. Si están excesivamente húmedos, hay un exceso de yin en el vaso, humedad. Si están excesivamente secos es porque hay un exceso de yang en el vaso páncreas, ¿sí? Entonces vamos a manejar los alimentos porque se manifiesta. Podemos leer, nosotros leemos en la cara, en la lengua, en los ojos, vemos el estado de la persona y ya empezamos a definir qué alimentos son los adecuados y cuáles no. ¿Mm?
Bien. Bueno, vamos a dejar aquí. Les agradezco a todos la presencia. Yo sé que es bastante confuso, que es bastante difícil de comprender. No estamos acostumbrados a esta, como un lenguaje nuevo. Así que, bueno, a todos los que estén interesados y quieran profundizar un poco más, los invito al curso. Y bueno, muchas gracias. Vamos a dar por finalizada la masterclass. ¿Mm? Adiós.